En la primera escena, vemos a una mujer llamada Grace que conduce de noche por una autopista con su hijo Iván. Están distraídos con sus conversaciones, cuando de repente un todoterreno choca contra su coche, que huye inmediatamente del lugar del accidente. Desde entonces, la vida de la familia Clark da un vuelco. Grace consigue sobrevivir, pero el pequeño Iván no puede salvarse. Al cabo de un rato, la familia decide vender su casa y mudarse. Grace se está tomando muy mal el duelo, y Lucy, la hija de su marido de su primer matrimonio, ha sido expulsada del colegio por un consumo puntual de sustancias ilegales. Philip, el cabeza de familia, trabaja como psiquiatra y tiene que escuchar día tras día a pacientes con sus problemas. Un día, una de las pacientes, Daphne, le cuenta que por fin ha conseguido romper la relación con su novio Rec, que era un auténtico psicópata y pretendía controlarla en todo. Philip da una conferencia en el Instituto de Psiquiatría. Habló de una paciente de su consulta, a la que llamó Mary para preservar la confidencialidad médico-paciente. Pertenecía a una familia acomodada y era la menor de 2 hermanos. Su madre sufría depresión y su padre, trastorno bipolar. Cuando María tenía 11 años, su madre se había quitado la vida. Desde entonces, Daphne había tenido una serie de intentos de abandonar su vida. Ningún tratamiento le ayudó, y entonces el Dr. Clark probó una nueva forma radical de psicoterapia, que consistía en hablar con el paciente de igual a igual, como una persona igualmente desesperada, y compartir sus propios problemas. Desde entonces, Daphne se ha recuperado muy rápidamente. Ahora tiene 22 años y su vida ha mejorado. Después de una conferencia, a Philip se le acercó su colega Vanessa. Dijo que estaba preocupada por él y su mujer, pero Philip le aseguró que todo iba bien. Habían acordado reunirse con las 2 familias para cenar esta noche. Sin embargo, de camino a casa, Philip recibió una llamada telefónica de Daphne en la que le informaba de que su mejor amiga Jo había muerto. La había atropellado un coche y el conductor había huido del lugar. El Dr. Clark dijo que vendría a verla ahora, pero Daphne le aseguró que estaría bien. Ella le prometió que iría mañana a la recepción y allí hablarían de todo. Esa noche, durante la cena, la policía se presentó en la puerta de la familia Clark. Resulta que Daphne se suicidó saltando desde un tejado. En el lugar de los hechos, su inconsolable hermano James se aferra a su cuerpo. Philip se le acercó y le dio el pésame. James se culpó de todo. Al día siguiente, Vanessa aconsejó a Philip que se tomara unas vacaciones para reflexionar, porque la muerte de una paciente era una gran tragedia. Prometió pensárselo, y pronto llamaron a su puerta de James, que quería ver a Philip. Fue descubierto por Grace y Lucy. James dijo que quería devolverle a Philip el libro que le había dado a leer a Daphne. Grace invitó a James a cenar, y James aceptó. Durante la cena, reveló que recientemente había escrito una novela, proyectando una sombra. Grace y Lucy se encontraron encantadas. Al día siguiente, Philip pasó a ver al marido de Vanessa, que trabaja en una editorial. Le pidió que le consiguiera el libro Guiding Shadow, ya que no había podido encargarlo en ningún sitio. Mientras tanto, Lucy regresa de su nuevo colegio. Los otros chicos se burlan de ella, ya que conocen su historial con sustancias ilegales. Lucy paseaba sola por la orilla del lago, y en un momento dado, James se le acercó y le pidió un soplo. Tras una breve conversación, citó a Lucy en un café donde pasaron un rato hablando. A petición de Vanessa, Philip se pasa por su despacho. Resulta que se ha presentado una denuncia en su contra en la que cierto anónimo le acusa de la muerte de Daphne. Como decana de la facultad, Vanessa está obligada a responder. En ese momento Lucy volvía a casa y James la despidió. Él le propuso que se hicieran amigos y la chica aceptó. Por la noche, Grace le contó a su marido que James se había puesto en contacto con ella porque necesitaba los servicios de un agente inmobiliario para vender la casa de su hermana. Philip no estaba contento con la situación, pero aún así decidió continuar con el tema al día siguiente. Grace llegó a casa de James. Entre ellos tuvo lugar una conversación franca. Grace le contó que su hijo Iván había muerto en un accidente mientras ella lo llevaba de un entrenamiento de hockey. Grace sintió que James la comprendía tan bien como cualquiera, ya que él también había perdido recientemente a la persona más cercana a él después de Daphne.
Philip empezó a ser abandonado por los pacientes porque pensaban que su psicoterapia podía llevarlos al mismo estado. Además, Philip empezó a tener conflictos con su hija. Ella se iba, explicando que estaba estudiando, pero su padre no la creía. En realidad, sin embargo, estaba pasando tiempo con James. Durante una de aquellas reuniones, se había sincerado con él y le había contado que sus vidas habían cambiado por completo desde la muerte de su hermanastro. El padre y la madrastra solían tenerse mucho cariño, pero ahora cada uno se retraía en sí mismo. James apoya a Lucy en todo lo posible, y Philip recibe una llamada de Vanessa y se entera de que ha recibido otra denuncia anónima. Esta vez le amenazó con quejarse a las autoridades superiores. Lucy llegaba tarde a casa. Pensaba en James todo el tiempo, al igual que su madrastra Grace. A escondidas de su marido, ella también se ha reunido con James en varias ocasiones, sintiéndolo como un apoyo y comprensivo. Philip intuye inmediatamente que algo va mal y acude a casa de James al día siguiente. Le pidió que buscara otro agente inmobiliario, a lo que James declaró que, de todas formas, había cambiado de opinión sobre la venta de la casa. También le aseguró a Philip que no era su enemigo. Poco después, Philip pasó por casa de Vanessa. Estaba segura de que James estaba detrás de todas las notas anónimas, pero Vanessa se mostró escéptica por el momento. Esa misma tarde, Lucy volvió a reunirse con James. Le reveló que su madrastra había estado actuando de forma extraña últimamente. A continuación, James y Lucy se divierten en el bar, pero en un momento dado Lucy vio a sus amigos de la familia y ella y James tuvieron que marcharse discretamente. Mientras estaban en el coche, Lucy le dijo que quería evitar verle cuando vendiera la casa de su hermana. Sospechando de la infidelidad de su mujer, Philip empezó a vigilarla. Al principio no notó nada sospechoso, pero después del trabajo Grace fue a ver a Philip. Le dijo que todo entre ellos había sido un error, pero que después de todo la pasión se había apoderado de ellos. Philip, mientras tanto, se sienta en su coche frente a la casa de James y fantasea con enderezarlo. Él no podía creer que su mujer le estuviera engañando. En cuanto James se quedó solo, llamó a la autoridad competente y manifestó su intención de presentar una denuncia formal contra el Dr. Clark. Poco después, Vanessa informa a Philip de que se le retira la licencia a la espera del procedimiento. Llega a creer que James está detrás de todo y pide a un colega que encuentre alguna pista. Mientras tanto, Lucy y James están juntos en el yate de él y planean una escapada. Pero cuando James se excusó para tomar una copa y Lucy vio una llamada entrante de Grace en su teléfono, supuso que la estaba espiando a petición de sus padres. Sin embargo, James la convence de que solo se estaba comunicando con Grace sobre la venta de la casa, y la chica le cree. James le pide que vaya a casa y recoja sus cosas y que huirán juntos por la noche. Grace está atormentada por la culpa. Por la noche, tiene lugar una conversación franca entre ella y su marido. Philip le pide disculpas por haberse distanciado de ella tras la muerte de Ivan y dejarla sola con su dolor. También le dijo que sabía lo del engaño y que no le guardaba rencor, que solo se consideraba culpable de la situación. Lucy sigue esperando una llamada de James, pero el teléfono está en silencio. Después intenta llamarle ella misma, pero James no contesta. Al día siguiente tampoco hay noticias suyas y Lucy se da cuenta de que ha sido engañada. Después del trabajo, Grace descubre que su coche no arranca. Necesitaba pasar urgentemente por la farmacia a recoger unos medicamentos para Lucy. James se acerca a ella. Llama al servicio técnico, donde le dicen que tendrá que esperar una hora. Entonces le ofrece a Grace llevarla y traerla. Tras dudarlo un poco, accede. Sin embargo, James pasó por la esquina derecha y empezó a acelerar. Grace se dio cuenta de que algo iba mal y se asustó mucho. Recibió una llamada de Philip, pero no pudo decir nada inteligible al teléfono. James hizo entonces una maniobra brusca y Grace se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Philip corrió hacia su coche y siguió llamando a su mujer por teléfono, pero James le contestó. Le dijo al Dr. Clark que pronto sentiría el mismo dolor que Ivan. Aún así, Philip consiguió alcanzarle y continuó persiguiendo a James en su coche. En un momento dado, James se metió en un cruce no regulado y se abalanzó sobre un camión que pasaba, pero frenó en el último momento.
Philip sacó a James del coche y empezó a golpearle, pero el camionero intervino. James consiguió escapar. Por la noche, Philip recibió una llamada de Vanessa, que ya había podido hablar con Grace. Aconsejó ponerse en contacto con la policía, pero Philip ya lo había hecho. Mientras James no aparece por ninguna parte, ignorantes de la conexión entre James y Lucy, los preocupados padres intentan advertir a su hija, pero ella reacciona de forma muy agresiva. Philip y Grace deciden que es solo angustia adolescente, pero pronto Philip recibe una llamada en su teléfono de un colega de la clínica. Un compañero informó de que James estaba en su casa. Resulta que padece una enfermedad mental y sufre alucinaciones. Además, James sigue mencionando un parque en Portland. El paciente afirma que solo hablará con Philip. A petición de sus compañeros, llega Philip. James le pregunta primero si conoce al novio de Daphne, Eric, y luego le confiesa que hace tiempo que escribió todos los detalles de sus sesiones y las de Philip. James lee todo y así se entera de absolutamente todo sobre la vida de Philip, sobre su relación con su mujer y su hija, sobre la muerte de Ivan y todo lo demás. Philip pide interrumpir la sesión. James empezó a comportarse de forma inapropiada y fue conducido a una sala. Le pide al Dr. Clark que le escuche, ya que aún no ha dado todos los detalles, pero Philip no quiere oír nada más. Esa noche, Philip se despertó por una llamada telefónica. De alguna manera, James consigue hacerse con un teléfono y le pide al Dr. Clark que le explique qué son esos chasquidos que se oyen en su cabeza. Al día siguiente, Philip habla con Vanessa y le dice que no quiere saber nada más de James. Un colega lo calmó y le dijo que James había sido puesto en aislamiento. Esa noche Philip y Grace cenaron en casa de Vanessa. Su marido, Vance, le informó de que le habían devuelto el carné a Philip y de que su marido, como le había prometido, le había conseguido un libro sobre la sugerente sombra. En la parte de atrás, sin embargo, Philip vio a un hombre completamente diferente a James en la foto del autor. Así fue como Philip se dio cuenta de que no era James quien les había estado acosando todo este tiempo, sino Eric Dalton, el novio de Daphne que se hacía pasar por su hermano. No podía aceptar que Daphne le hubiera abandonado hacía tiempo y culpó de ello a su psiquiatra. Entonces Eric decidió masacrar primero a John, el amigo de Daphne en Portland, y luego a ella misma, haciendo creer que la chica había decidido voluntariamente fallecer. Por la muerte de su novia, Philip advirtió a sus colegas de que ahora tenían a un peligroso psicópata en su pabellón. Pero en ese momento, Eric ya había enderezado el camillero y escapado. Llegó a casa de Lucy, que al principio se alegró pensando que su amante había vuelto a por ella, pero luego se dio cuenta de que estaba atrapada. Eric la cogió mientras Grace y Philip corrían a casa, llamando a los servicios de emergencia por el camino. Se produjo una pelea entre Philip y Eric, y no pasó mucho tiempo antes de que Eric empezara a tener ventaja, pero Grace intervino. No lo consiguió la primera vez, pero la segunda atacó a Eric con un patín de hockey que le había dejado Iván. Grace infligió a Eric heridas incompatibles con la vida. La familia se reunió. En ese momento llegaron las sirenas de los coches de policía.